Pues muchas gracias por esta entrevista. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Cuéntame un poquito cómo te metiste al libro bueno, sí, en el mundo de los libros, cómo, darnos una entradita a cómo llegó aquí el libro de papel y luego continuamos. Muy bien. Bueno, yo creo que estoy escribiendo desde hace 12, 15 años. Siempre leí porque de niña siempre había cuentos en mi casa, afortunadamente, había tiempo, entonces tuve posibilidad de meterme a muchas historias y eso es como lindo como semilla, creo yo. Pero realmente escribir de una forma más clara, más yendo hacia un lugar, fue como hace 12, 15 años que me metí a un taller de análisis de cuento clásico con Jenny Pavicic y posteriormente un taller de creación literaria para niños. Y ahí fue como comencé a escribir. Ahí conocí a Regina Olivares, que nos ayudó con el diseño editorial y conocimos a Armando y nos enamoramos de su trabajo. Entonces, pues eso, llevo leyendo y escribiendo cosas, pero realmente hace 15 años fue que empecé a verlo de una manera más formal. Genial. Armando, cuéntanos de ti. Bueno, yo estudié filosofía, pero no, o sea, a la par no dejé de dibujar. Y un poco también como desde o sea, como pensando en el origen de este libro, pienso pues que viene como de un gusto por la lectura. Ujú. Y por ejemplo, pienso también que muy al inicio tenía un maestro de ilustración que decía como que un ilustrador tiene que ser un buen lector. Ujú, claro. Pero justo uno piensa, bueno, para ser buen ilustrador tengo que ser buen lector, pues tengo que leer muchos libros. Y no necesariamente, porque justo como creo que después lo entendí, fue como un buen lector, pues, es alguien que puede leer eh, un gesto, una situación, ¿no? Cotidiana. eh, Puedes leer un puesto de verduras, ¿no? En el tianguis. O sea, puedes leerlo todo, ¿no? Ujú. Y los libros están hechos también ¿no? De esa lectura. Buenísimo. Entonces, pues un poco de ahí creo que vino como mi interés en la ilustración y por otro lado, pues como una necesidad de expresión, ¿no? Como de comunicación con los otros, ¿no? A través de los dibujos. En De papel hay una idea fascinante. Nuestra piel y nuestro cuerpo no son una superficie sobre la cual se escribe nuestra historia personal. Cuando nos miramos en el espejo solo podemos ver este hecho. ¿Qué piensan de esta idea como escritora y como ilustrador? Pues un poco sí que la vida son eso, son capas, ¿no? Entonces Ujú. tú ves la superficie como lo estás planteando, pero esa superficie se formó de muchas vivencias o experiencias o lo que te ha tocado vivir. Ujú. Entonces, en efecto, no es solo la superficie y tampoco es solo el fondo, es como un conjunto de lo luminoso y lo no tan luminoso, digamos, o lo doloroso, ¿no? Y pues no sé si es la pregunta que Sí. hiciste. ¿Y tú, Una Armando? cosa que quería contar que me pareció lindísimo de lo que dijiste. ¿Puedo Sí, comentar? claro, adelante. Algo que me encantó es que cuando comentabas lo de ser un gran lector para ser un buen ilustrador, pero luego lo que narras es ser un buen lector de vida, porque esta parte de leer un puesto, o leer la calle, o leer un rostro, o leer nada, se me hace súper lindo, porque sí acaba siendo un lector, pero no necesariamente de libros, sino de todo. Claro. Está padre eso. Sí, sí, porque ahorita vuelvo a la pregunta, Ujú. porque un lector, como que luego los libros imponen, ¿no? Como una solemnidad y como decir, no,
son libros y lo que está ahí es como un contenido como serio, solemne, o vas a aprender algo, ¿no? De aquí, necesariamente. Entonces, como que eso siento que pone este, el libro que está en un circuito más infantil, por ejemplo, pone como una pesadez en el libro, ¿no? Como es que hay que leer y hay que fomentar la lectura y hay que hacer esfuerzos para esto. Y sí, pero yo creo que de cierta forma también la distancia se salva pensando en que justo la vida y el mundo y las relaciones y las personas nos leemos entre sí todo el tiempo. Y que la lectura es mucho más que, o sea, no solo está en los libros, Claro. pero es paradójico porque nosotros hacemos libros, ¿no? Y entonces también nos importa el libro como en su materialidad y cómo puede contar un libro algo y demás, porque es lo que hacemos, ¿no? Es nuestro. Correcto. Y en ese sentido, volviendo a la pregunta, la, es sobre como la materialidad, ¿no? Del Ujú, personaje. ujú. Si quieres ahorita podemos hablar de como un poco más de la historia y de qué va, pero justo un principio para abordar la solución de este proyecto fue pensar como en el cuerpo del personaje, ¿no? Que le daba todo el carácter, que era, pues, es un niño de papel, y entonces este niño de papel escribe cosas en su cuerpo, cosas que le son significativas, que es como la memoria, ¿no? Que se queda inscrita en nosotros de alguna manera, y todo lo que hay en nuestro cuerpo son huellas de lo que fuimos, y al mismo tiempo potencia a partir de esas huellas de lo que podemos ser, como hacia el futuro, digamos, como que no solo está escrito ya el pasado, ¿no? Sino que estamos abiertos como a las posibilidades y a esos dibujos que nos hacemos, como reinventarlos, intervenirlos de otra manera, transformarlos, darles la vuelta y leerlos desde otro lugar. Y entonces eso es como creo que es muy interesante del personaje. Claro. Interpretar. Sí. También queremos platicar sobre cómo los seres humanos pueden, justo lo que estás diciendo, borrar el pasado, reescribirlo también de alguna forma. ¿Y cómo ven esta idea desde el punto de vista de la literatura y el arte? ¿Cómo podemos transformar las letras olvidadas o en un papel condenado al fuego y a la desmemoria? ¿Qué podemos hacer con Ay, lo que ya estuvo? esa pregunta así a profundidad la va a responder nuestro filósofo aquí a la izquierda. Pero lo que yo creo es que justamente es que no puedes borrar el pasado, que no puedes borrarlo. Y creo que una parte importantísima en el desenlace es que tienes que asumir ese pasado y simplemente aceptarlo y incorporarlo, ¿no? En eso que eres. Entonces, yo siento que no se puede borrar, pero que eso no es malo, no borrar. O sea, no poder borrar eso que te dolió no es necesariamente malo, ¿no? Entonces, eso creo yo. No sé si, Bueno, ¿qué opinas? yo estudié filosofía, pero no terminé la carrera. Entonces, No importa, tienes como todo el entonces perfil, el background filosófico. no, y por eso también, o sea, por ejemplo, pensando en eso, los dibujos y la ilustración narran con imágenes, ¿no? Como que es su idioma, ¿no? La imagen. Y la imagen puede leerse, este, o más bien invita como a leerse de una forma como no unívoca, ¿no? Como no lineal y determinante, ¿no? Sino que la imagen como que te invita a como hacer relecturas de ella y es como pues que habla como en un lenguaje que te invita a dialogar, ¿no? Como lector. Y sobre el borrar y y el escribir y eso, justo pienso lo mismo, ¿no? Como, o sea, sí hay olvido, ¿no? Y sí hay algo que se borra, que se pierde, pero me pregunto hasta qué punto, ¿no? Como eso se puede perder, si ya como que nos ponemos más
como profundos, porque el personaje, el desenlace del personaje es peculiar, ¿no? También en un libro que, que puede leerse desde un punto de vista como que es infantil, eh, pero el personaje no desaparece, sino que al final la imagen invita a pensar que se transforma en otra cosa, ¿no? Que alguien más va, con la que alguien más va a relacionarse. Ujú. Como, entonces, también me gusta pensar que no, que nada se borra, ¿no? Nada se borra. Como que todas las huellas y todo lo que ha pasado permanece de alguna manera, ¿no? Como resonando, como ecos, como... Qué lindo eso, porque se me vino a la mente algo en el proceso del desarrollo de las ilustraciones. Alguna vez comentaste acerca del palimpsesto, que yo no sabía ni qué era, y me lo explicaban, y un poco es esto, nada se borra, pero todo se va transformando porque se va superponiendo. Y Armando tiene una forma muy linda de manejar las transparencias, es algo que lo hablamos desde el principio. Entonces, eso me gusta, ¿no? Porque finalmente sí, nada se borra, ¿no? Todo se va como, sí, transformando o interpretando, no sé cómo definirlo, pero es eso. Y cuando plantearon su historia a la editorial, justo por este sentido de profundidad, no que los libros de niños no puedan tener profundidad, pero no tuvieron como ciertos cuestionamientos de cómo poder manejar este concepto para los niños. Porque lo puede leer cualquiera, pues, y tiene una gran profundidad, ¿no? Pero... Nunca. Y yo creo que es algo por lo que, yo creo que la forma en la que se, es un hermoso libro, pero yo creo que mucho del resultado fue que hubo una total libertad, ¿no? Tanto mía como de Armando, como de Calandraca, porque ellos respetaron, básicamente casi no tuvo correcciones hasta respetando eso, porque a lo mejor alguien, otro editorial, tú podía haber dicho que no se muera, ¿no? O vamos a omitir esa parte nada más que crezca o que se sigue escribiendo. Y no, respetaron como esta forma de cerrar y de cerrar la parte, tanto en la parte literaria como en la parte de imágenes, que fue muy particular. Entonces yo creo que esta libertad de que no hay tema tabú me pareció valiosísimo. Y sobre todo en un ámbito de literatura infantil, porque pensarían muchos a lo mejor, o algunos, que los niños deberían de tener cosas más suaves, y yo creo que no, porque creo que son lo suficientemente fuertes para entender la vida y la muerte, el comienzo y el final, desde tener un perro que eventualmente se va a morir, ¿no? Por ejemplo, o no sé. Entonces, yo creo que no hay, ya me desvié, no sé si fue la No, no, pregunta, está pero hubo bien, un poco, iba sí. hacia allá, Sí, que sí. nadie Nadie, nadie les cambió el hay tema. como, hubo un respeto en la libertad, en lo que yo quería decir, lo que él quería decir y lo que la editorial se alegró, se propuso, ¿no? Con un libro además como con una edición muy cuidada, con un papel muy cuidado. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Ese respeto completito. Entonces no sé tú qué opinas. No, sí, o sea, creo que también el libro tiene como estas características por, por la libertad también, ¿no? Que tuvimos como al trabajarlo, Ujú, porque primero fue un texto tuyo, ¿no, ujú, Claudia? ujú, Y después a mí me invitaron como ilustrador, pero a mí lo que me enganchó del texto y que me motivó a decir sí quiero ilustrarlo, fue justamente eso, que era, o sea, lo sentí muy auténtico, em, muy poético Ujú, y sentí un poco que es un texto un poco como pasa con Kafka, que no te explica mucho más, o sea, como que mm, en la metamorfosis te dice, un día Gregor Samsa se despertó y era un insecto, ¿no? Como jorobado, que no se podía levantar de la cama. Y entonces como que pues uno no necesita ya explicarse qué pasó antes para que un día se despertara así, ¿no? mm, Sino que asumes eso y ujú, dices, bueno, pues ahora qué pasa con este personaje. mm, Y un poco me pasó lo mismo pues nació un niño de papel
ok, bueno, pues partamos de ahí, ¿no? Y como Sí. que, y al final no es una historia como convencional, como de literatura infantil, ¿no? Porque eh, siento que cada vez más hay como unas restricciones, ¿no? Ujú, También, no sé hasta qué punto necesarias o no, pero solo como describiendo el fenómeno es cada vez más limitado el campo, ¿no? Como ujú. de lo que puedes contarle, ¿no? A ese público. Y como que rompía de cierta manera eso, ¿no? Como que vino desde otro lugar, no desde ese lugar como normativo, ¿no? En ese sentido. Y Restrictivo. entonces como que eso me enamoró también, ¿no? Porque eh, como me pareció muy interesante, ¿no? Literariamente también, ¿no? Ujú, buenísimo. Pues si quieres, enséñanos tantito algo del libro, para Bueno, los que pues no lo conocen. ese es, Ujú, es el libro y Algo hermosísimo es que nadie ha comentado nada acerca de las guardas, ah, pero tiene cuéntanos, toda una cuéntanos. intención. Armando, esto es algo que tú deberías de platicar. de las guardas, Ujú, bueno, en realidad, bueno, ahorita igual podemos profundizar un poco en el proceso y cómo fue trabajarlo, ujú. pero la idea es que el personaje es el libro también. Este es de mi ilustración favorita, yo creo que es este. Me parece bellísimo. El personaje es el libro porque también es como una persona de papel, ¿no? Con sus páginas y sus pliegues y todo. Entonces, un poco lo que ves en las guardas Ujú, es como el principio, ¿no? De una vida de papel y el final, ¿no? Como con todas las memorias y traducciones y experiencias, ¿no? Que se van quedando, ¿no? En el Sí, papel. toda la historia ahí, ¿no? Y las imágenes son hermosísimas. Y un poco también lo que intenté fue que tú vieras cómo se va oscureciendo el papel a medida que vas pasando las páginas del libro, ujú. porque va pasando el tiempo, ¿no? Y se va envejeciendo ese papel y el personaje también se va volviendo más eh, oxidado, ¿no? Como más cafezoso. Entonces, sí, como eso. También lo que nos planteamos fue hacer un libro álbum. Ujú. Ya. Y justo lo que tiene el libro álbum como objeto es esa posibilidad de contar todas las partes del libro como parte de la narración, ¿no? Ujú, Entonces, el texto está dialogando con la imagen, pero la imagen está dialogando con los materiales y con entre sí también cada imagen, y las guardas dialogan con la otra parte del libro, y la portadilla dialoga con otro. Entonces, todo está hablando en el libro álbum para crear una experiencia como que te envuelva de alguna manera, ¿no? Como que sí. no, en el libro álbum como que la cosa sería que no fuera nada así tan gratuito, sino que todo aporta algo a esa experiencia, ¿no? Que vas a Ujú. transitar como lector. Entonces, un poco también, ¿no? Las guardas, el papel y eso venían de ahí, El ¿no? tono del papel también lo cuidaron mucho en Calandra, que es algo muy lindo. Y Calandraga, pues sí, como que supo como hacerse cargo del libro, ¿no? Ujú. Y como que lo adoptó y propuso, propuso su salida, ¿no? Su publicación. ¿Y cómo fue el trabajo entre ustedes, el diálogo que empezó obviamente en la historia y las ilustraciones y cómo fueron nutriéndose uno al otro, cómo trabajaron? Ay, no sé cómo responder a eso, porque un poco es lo que hablamos hace ratito, y es que en esta absoluta libertad, Ujú, para mí algo muy importante fue eh, entregar el texto y que él se conmoviera con el texto, porque eso me pareció especial. Si alguien lo toma, es algo que yo le reconozco mucho a Armando, es como muy auténtico y como muy honesto. Y si algún trabajo, algún texto no te hiciera sentir algo, a lo mejor
sería tan honesto como decir, no, esto no me va a llevar a algo así, ¿no? Tan propositivo y tan profundo. Entonces, yo siento que, bueno, ya no sé, vuelve a preguntar y Sí. vas a tener que recorrer esa parte. Otra vez vuelve a preguntar. No, está bien, pero, por ejemplo, ¿tu texto ya estaba concluido Sí, cuando sí, cuando yo lo entregué, el texto Armando estaba comenzó? completo. Ya, Y él okey. dijo, me gusta el texto, se me ocurren varias, me gusta mucho, y entonces habló un poco de este asunto de las transparencias, y me acuerdo que algunas cosas me mostró, porque siempre trae en sus cuadernos, como buen ilustrador, cositas y cosas, entonces, y a mí me encanta, por ejemplo, tener hojas aplastadas y flores y demás. Entonces, el asunto de la transparencia fue un asunto que como que conectamos, ¿no? Ujú. El asunto de la transparencia. Y Mm, la libertad y la transparencia. Entonces, una vez que yo le entregué el texto, él se hizo cargo de todo el discurso de imágenes, que es bellísimo, ¿no? totalmente. Entonces, Ah, no hubo como ahí, ¿no? Bueno, yo siento, no sé tú qué opinas, pero No, no hubo mucho diálogo, ¿no? Como sí, ujú. eso sí, nos reunimos muchísimas que veces, nos eso sí. reunimos, sí, sí, Pero cada vez que nos veíamos decimos, está padrísimo. Ay, qué bueno. Sí, Mejor este está eso que divino. no está funcionando, ¿no? Sí, Porque sí. hay ideas que no logran concretarse a la hora de trabajar, incluso, o sea, con el equipo o con la editorial, o sea, hay muchas vertientes ahí que pueden empujarte a ujú, un lado que no quería, pero el libro tomó su propia vida, me imagino, y Sí, exacto. se nació impuso. solito, sí. Sí, es que eso pasa, que luego toman su vida y entonces uno, como que uno puede tener un esquema así, decir que el libro va a ser así, así, así. Y luego en el proceso te das cuenta que no es. Y entonces si tú lo forzas Ujú, a que sea como tú dijiste en un principio, no estás viendo la posibilidad que está tomando el libro y muchas veces lo puedes matar, ¿no? Porque ujú, lo que haces es como traicionar el proceso de alguna manera, Claro. como que lo acotas así, lo fuerzas a que sea, y yo creo que es más bien un equilibrio entre esa voluntad, ¿no? Como, porque si no también nunca terminas, y como estar atentos y leer las posibilidades que el texto mismo está ofreciendo, ¿no? Y entonces como no negárselas, ¿no? También. Entonces de pronto sí me acuerdo que llegaba como con cosas muy dispares, ¿no? De pronto. Sí. Entonces como que Sí hubo puede ser una o medio dos confuso. ilustraciones que yo dije, esto, y finalmente acabó siendo algo diferente y creo que quedó lo que tenía que quedar, como mm, debía de ser. Pero es cierto eso, que un poco el libro nace en el proceso, ¿no? Como cualquier cosa. Ujú. O sea, si algo nace exactamente como lo planeaste, como si fuera un guión, pues eso van a ser acartonado. mm. Y creo que eso en el cine, en el arte en particular, pero en el cine, en un libro, en un cuadro, en lo que fuere, tiene que dársele ese espacio, ¿no? Ese Sí, aire. muy Ujú. bien. Pues sería todo. ¿Algo más que quieran agregar? No, Mm, nada más. no, creo que pues sí, invitarlos Invitar. como a que tengan ese diálogo también, ¿no? Con el personaje, con la historia, con el libro y pues, que nos digan, ¿no? ¿Qué les parece? ¿No? Como que también es bonito que a través de los libros se puede dialogar. Y entonces muchas veces como que uno agradece, sí, que me digan que no les gustó, es también bonito, ¿no? Como, ok, y eso como invitarlos O que a no le leer. entendió. Yo, O yo, también, yo sí. tengo, conozco gente que lo ha leído y me dijeron, pero no le entendí. ¿Y por qué se murió? Y digo, a lo mejor no lo ha acabado de leer en su totalidad. O no, ¿no? A lo mejor a alguien sí puede no gustarle, este, pues sí, no sé. Ahorita lo pensé, pero ahorita que cuando dijiste, sí, que nos digan que no les gustó, yo dije, ay, no, Sí, si no les gustó, que que no les... nos digan, pero no es cierto, es que habrá quien no le guste ni el tema o habrá quien. Y yo creo que una parte importantísima, y eso sí, yo supongo que además lo hay en cualquier artista como Armando, es el juego, porque no es nada más la Mm, libertad, sino el aprender, el que puedas jugar, ¿no? Que puedas jugar con lo que tienes, ¿no? Este,
porque esa parte me acuerdo que era juguetona y me decían que la quitara la del teléfono, que por qué hablaba de cuando hablaban y le preguntaban que si era de papel, porque claro, cuestiones una cosa distinta, entonces que te permitas jugar con eso es importante, ¿no? Sí, 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 totalmente. a mí me gustó mucho el resultado y me encanta pensar que en una de tus preguntas, y eso me gustó mucho, nos preguntaste si considerábamos que era un libro puramente infantil. Creo que lo hemos tocado a lo largo de varias de las respuestas, pero no, realmente es como estos libros que puede leer una persona de 80, como Ujú, puede leer un niño de 6 años, ujú. como con un adulto probablemente para explicarle algunos temas, supongo, pero no necesariamente es ni infantil, ni para adultos, ni para un adolescente, ni Está bien padre. para un, es como atemporal, ¿no? Mateo somos todos, ¿no? Sí, Ujú. es increíble. Mateo somos todos. Muchísimas gracias Al por su contrario, tiempo. No, gracias. gracias a ti, Yara.